primer lugar, nada, por supuesto, agradecerle la participación y la presencia en el curso de formación de los gobiernos locales y provinciales ante el reto de la localización del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Nos encontramos con Mariluz Ortega, directora de la Agencia Andaluza de Cooperación, y lo que le estamos pidiendo es una reflexión sobre los aspectos que hemos ido tratando a lo largo del curso y que se seguirán tratando en el curso que comienza en los próximos días, ¿no? La primera pregunta es, bueno, que la Agenda 2030, sin lugar a dudas, ha supuesto una oportunidad para articular un modelo de desarrollo sostenible, inclusivo y más justo. Es una hoja de ruta que está facilitando el encuentro de multiactores, pero de alguna manera quisiéramos que partiéramos de ese balance inicial que se realiza desde la agencia, ¿no? ¿Cuál es el estado de esta agenda? ¿En qué momento nos encontramos, ¿no? Pues muchas gracias por la invitación y gracias a todas las personas que están participando en este curso. Me encantaría que esta sesión pudiera ser presencial y que hubiera un mayor intercambio por parte de todos los actores y todas las personas que están participando en el curso. Bueno, realmente la Agenda 2030, que ahora se hace 5 años de su aprobación, en septiembre se hicieron los 5 años, entramos en una década decisiva, ¿no? Esos 5 primeros años ha sido para darla a conocer, apropiarnos de ella, pero realmente la hoja de ruta que marca la agenda hay que ponerla en marcha, si no se ha puesto ya en esta década, ¿no? Y ese es un reto clave. Desde la perspectiva de la cooperación para el desarrollo, la agenda en el caso de la cooperación andaluza, es la hoja de ruta del PACODE, ¿no? Lo tengo aquí encima de mi mesa, el Plan Andaluz de Cooperación Internacional para el Desarrollo, del que nos hicimos todos los agentes andaluces, nos lo apropiamos y establecemos así como hoja de ruta de qué tipo de cooperación y cómo queremos trabajar, ¿no? En ese sentido, el reto es clave, ¿no? Y en el sentido de la cooperación internacional, cuando se elabora la hoja de ruta, el plan de acción para la Agenda 2030 y se pasa el primer examen voluntario por parte del Gobierno de España, establece una serie de políticas palancas y una de ellas es la cooperación internacional, porque la cooperación nos da esa mirada inclusiva, nos lleva a terreno y también de terreno nos trae hacia aquí esa realidad. O sea, si el mundo es globalizado, la agenda nos ayuda a tomar conciencia de ello y sin duda la agenda nos muestra caminos para encontrar la solución a los grandes retos que tienen planteadas las sociedades globales. Retos como las migraciones, retos como el cambio climático, retos como la salud. A mí me hace gracia porque el tema de las pandemias estaba ya presente en la Agenda 2030 y estaba presente en los indicadores, ¿no? Hacer frente a los graves desastres, además aparece no en uno de esos, sino aparecen varios, el mismo indicador. Porque nos ayuda realmente a tener esa conciencia de una aldea global. Sí. En ese sentido, al introducir la referencia a la pandemia, ¿no? Es una evidencia que la llegada de la COVID bueno, ha supuesto un retroceso o una dificultad en alcanzar algunos objetivos y metas. También, de algún modo, está evidenciando las diferencias, ¿no?, entre los países ricos y los países empobrecidos, ¿no? Lo estamos viendo en el ámbito de la vacuna. Pero más allá de entrar a lo mejor en esas consideraciones, considera que la agenda sigue siendo la hoja de ruta necesaria para acelerar este proceso. ¿En qué medida construimos una agenda de reconstrucción, si fuera necesario, para ese contrato social del que se hablaba y de alguna manera intentar acelerar este proceso para realmente cumplir con el objetivo de situar a las personas en el centro y no dejar a nadie atrás? A ver, la Agenda 2030 marca una hoja de ruta, ¿no? Marca, pero también establece una serie de mínimos y de cimientos. En cuanto, por ejemplo, el concepto de desarrollo. Hablamos de un desarrollo humano y sostenible, pero ¿qué hay detrás?
que el desarrollo tiene que tener 3 componentes: el componente social, el componente económico, el componente medioambiental. Depende del momento, y depende de las circunstancias y de la gente, mirará a lo mejor más desde el componente medioambiental o desde el componente económico o del componente social, pero los 3 tenemos que tenerlos frente, ¿no? Y eso nos hace que, dependiendo de la situación, pongamos el foco en un aspecto u otro. El tema de la salud es clave. Hay un ODS entero dedicado al tema de la salud, pero luego hay otros más. Y es decir, la pandemia nos pone de manifiesto cómo está todo interrelacionado. Y yo creo que también es una oportunidad para afianzar esos principios que establecía la Agenda 2030, ¿no? En la agenda de la reconstrucción yo creo que es clave, y ahí de nuevo el papel de la cooperación internacional para ampliar la mirada. Si teníamos un reto desde el mundo de la cooperación, es que llevar a la ciudadanía la conciencia de que vive en un mundo globalizado e interconectado. Y la pandemia nos ha puesto de manifiesto que eso es así. Pero ojo, no solamente para sufrir, no solamente para vivir las consecuencias de la pandemia, sino también para buscar la solución. No vamos a crear 2 sociedades, los vacunados y los no vacunados. Esto es peligrosísimo. Hay un miedo enorme el que haya... ¿Cuándo van a llegar las vacunas a los países más empobrecidos? Estamos viendo que incluso España, a la hora de comprar las vacunas, está cambiando los proveedores debido a que hay proveedores que son países que son más ricos, que han conseguido las vacunas que parece que tienen más seguridad. ¿Qué va a pasar con los problemas con los países que no tienen capacidad para negociar en los mercados internacionales? Desde la cooperación internacional hay que buscar soluciones, hay que ofrecer también esas soluciones, y hay que tener una palabra en donde se pida el acceso universal y la gratuidad también de todas, yo me atrevo a decir, de estas patentes, ¿no? Y en ese sentido debemos trabajar. Es verdad que a veces los agentes de la cooperación dicen, pero es que todo no es la vacunación, efectivamente, pero hay que construir sociedades resilientes, sociedades que sepan hacer frente a todo ello. En el caso del Gobierno de España, con el conjunto de los actores, hay 2 documentos clave. El primero sería el paso que hicimos los actores de la cooperación, tanto los fondos de cooperación como toda la cooperación descentralizada. El documento de la crisis se sale cooperando, es un documento muy pequeño, pero sí que es una manifestación del conjunto de actores de que no podemos dejar a nadie atrás y que tenemos que salir cooperando todos, ¿no? Y es una declaración. Luego, una hoja de ruta que nos marca también el conjunto de los actores de la cooperación española sobre la cooperación. Mañana, en la Comisión Interterritorial que se va a celebrar, abordaremos el plan de vacunaciones, la estrategia de vacunaciones. Yo creo que a nivel del conjunto de actores de la cooperación sí que estamos unidos en plantear salidas conjuntas, y el compromiso del conjunto de los actores a aportar y a trabajar en esta línea, ¿no? En ese sentido también una de las grandes... de los grandes logros o de los grandes planteamientos de la agenda es precisamente la articulación de una red de multiactores, ¿no? Quiero poner el foco en un par de ellos, ¿no? En uno que tiene que ver con los territorios, ¿no? Que tiene que ver con las administraciones locales. Me gustaría saber su opinión sobre qué papel le atribuye a los territorios en el marco de la Agenda 2030 y cómo podemos ser capaces para que esta agenda se acelere, ¿no? Y que de alguna manera contribuya también a salir a recuperar buena parte de los efectos de la pandemia en el ámbito de la crisis social y de la crisis económica en la que nos encontramos, ¿no? La mayor parte de la agenda se desarrolla en el territorio. Y entonces
es clave que acompañemos, que facilitemos, que trabajemos en los territorios. Nuestra propuesta, la propuesta de la cooperación andaluza, es una propuesta que se desarrolla en el territorio, que se desarrolla con los actores locales, acompañando, fortaleciendo y generando redes con ellas, ¿no? Sabéis que la cooperación andaluza tiene multitud de actores. Tenemos organismos multinacionales y multilaterales que están trabajando, pero, por ejemplo, trabajamos con ONU Habitat. ¿Por qué? Porque ONU Habitat nos puede, el ODS 11, que trabaja todo lo local y todas las agendas urbanas, tenemos que apoyar a los países más empobrecidos y a las regiones más empobrecidas para que puedan elaborar una agenda urbana con esa visión de la agenda, ¿no? Pero si vamos bajando, los organismos, la administración local y la administración autonómica es clave porque, primero, en el caso andaluz y en el caso español, tenemos una riqueza de competencias transferidas que debemos también transferir a la generación de desarrollo a los territorios, ¿no? Entonces, eso que es genuino de nuestra cooperación descentralizada es una virtud que debemos llevar a cabo en nuestros proyectos, ¿no? Y facilitar así acciones locales y territoriales, ¿no? O sea que es fundamental. Modelos innovadores, modelos de desarrollo, ya decimos, más tecnológicos, pero también todo ese fortalecimiento de la administración local y de cómo desde las administraciones locales se está ayudando a la cobertura de las necesidades sociales básicas, que es clave para la promoción del desarrollo. Hay otra... Incluso, sigo diciendo, incluso a la hora del establecimiento de las metas y de los indicadores. Sabéis que la Agenda 2030 es global, las metas y los indicadores se establecen a nivel de Naciones Unidas en un espacio global, pero luego Naciones Unidas va diciendo, bueno, pues los institutos nacionales de estadística nacionales irán elaborando los indicadores y se irá bajando hacia el territorio, ¿no? En ese espacio y esa experiencia que desde la administración local estamos teniendo a la hora de implementar y de trabajar con la ciudadanía en esos servicios básicos, es clave lo que podamos llevar, ¿no? y acompañar. Y vuelvo a insistir, desde la cooperación andaluza estamos acompañando en ello, estamos fortaleciendo también a los institutos estadísticos de países en desarrollo socios. Por ejemplo, estamos trabajando con República Dominicana para trabajar también esa localización, ¿no? Se me ha olvidado decir una cosa en la pregunta anterior, vuelvo para atrás un momento. La agenda sigue siendo la hoja de ruta. ¿Habrá indicadores que no se cumplan cuando queremos? Habrá otros que a lo mejor se aceleren, pero no debemos olvidarlo. Hoy, cuando se está grabando esta entrevista, el día 11 de febrero, y es el Día Internacional para la eliminación del trabajo infantil. Una forma de esclavitud que también está recogida en los ODS, en la meta 8.7. Y desde la cooperación andaluza también estamos trabajando por ello, pero además no a nivel global, sino intentando también territorializar y trabajar por la eliminación del trabajo infantil en América Latina. Y hoy se produce el lanzamiento de algo que creíamos que íbamos a conseguir, porque la meta en la agenda no se esperaba llegar hasta el 2030 para eliminarlo, pero sin duda y por desgracia la pandemia supone un retroceso. Pero también hemos establecido los mecanismos para evitarlo y denunciarlo, es decir, retrocedemos, pero no supone que no haya nada hecho. Y ahí seguiremos trabajando, ¿no? Ahora quisiera ir, vamos a ir también a otro de los actores de la universidad, pero me voy a seguir, un momento me voy a parar en esto de los indicadores, ¿no? Por varias cuestiones, ¿no? Es decir, usted pone en valor y la mayoría de los expertos así lo ponen, ¿no? La referencia a la necesidad de que existan unos indicadores claros y claves para hacer un monitoreo e incluso una planificación, ¿no? ¿Qué indicadores considera que no debe faltar en
en esa planificación estratégica para la implementación de los ODS, e incluso sobre los indicadores que están trabajando, no sé si puede ya compartir algún resultado. Bueno, yo creo que hay un trabajo muy valioso que desde las administraciones locales y autonómicas se está llevando a cabo, y además promovido por el Fondo Andaluz de Municipios, y que se ha puesto al servicio de todas las administraciones, financiado por la agencia, e incluso que ha valorado la agencia española y el Ministerio de Asuntos Exteriores, que se ha vuelto como un documento clave, ¿no? Yo os recomiendo que lo tengáis, que si no lo estáis manejando, lo manejéis. Lo importante, yo creo que cada territorio, que cada experiencia valore cómo eso se lleva hacia lo interno, ¿no? Los indicadores referidos a las personas son claves. Claro, en nuestro caso, en el caso de España, nosotros tenemos la encuesta de calidad de vida, y ahí hay un montón de indicadores, yo creo que 40 salen de ahí. Claro, salen a nivel nacional, luego a nivel regional ya no es tan fácil. Y a veces ya no nos centramos tanto en la persona, sino nos centramos en la realidad de los barrios y de las poblaciones y de los territorios. Hay mucho todavía que hacer, pero yo creo que el indicador lo que te señala es el camino, te indica, y no debemos perderlo. Es decir, también a veces creo que hay un mito de qué complicados son los indicadores, pero léanselos, mírenlos, apropiense de ellos. Le decía que quería también... Te van a ayudar a la hora de diseñar las políticas y te obligan a no dejar a nadie atrás. A mí me encanta cuando Naciones Unidas dice: el indicador lo ponemos genérico, por favor desagréguenlo. Desagréguenlo por sexo, desagréguenlo por edad, desagréguenlo por circunstancias, por etnias, por raza, porque hay una diversidad. Y no dejar a nadie atrás supone eso, tener en cuenta la multitud de personas y de circunstancias que hay, y que todo el mundo tiene derecho a vivir una vida digna y plena. Les decía que bueno, por su trayectoria profesional en el ámbito de la universidad, bueno, por el papel que juega la propia universidad, quería hacer también una pregunta que nos sirviera para reflexionar, ¿no? Porque tanto los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las propias propuestas de recuperación de la Unión Europea, del Gobierno de España, al final están planteando un cambio de actitud, un cambio de estar ante la vida, ¿no? Es decir, nos está proponiendo un nuevo modelo de desarrollo que tenga esos principios de la sostenibilidad social y económica como un elemento central, ¿no? Sigue siendo la universidad ese espacio provocador y generador de cambios, y cómo mejoramos los canales, ¿no?, que conecten, que sirvan para conectar la transferencia de conocimiento que genera la universidad, su grupo de investigación, con el resto de la sociedad, sobre todo en espacios y en momentos absolutamente que nos obliga a gestionar con una cierta celeridad, con una cierta constancia, la incertidumbre en la que vivimos, ¿no? Entonces, sí que me gustaría que pusiera el foco en el papel que debemos seguir atribuyéndole al ámbito universitario. Bueno, en la universidad es un factor clave. Hay 3 pilares de la universidad: un pilar es de la docencia, otro pilar es la investigación y un tercer pilar es la transferencia social. Y es clave, o sea, la universidad existe para generar sociedades más, para mí, sociedades más justas. Hay una investigación pura, que luego aplica. Es decir, por ejemplo, con el tema de la vacuna. Las vacunas no se han creado en 5 meses. Hay investigadores que llevan años, décadas, lo sabemos, tienen nombre, mujeres, que llevan años trabajando en este tipo de vacuna, que ahora se ha llevado y se ha podido implementar. Es decir, que la investigación pura, a lo mejor en un momento determinado es pura, pero luego llega un momento de ser aplicada, y de ahí que sea fundamental, ¿no? Y es fundamental esa transferencia de conocimiento. Yo sí que creo, y así lo he hecho saber y se lo hago saber a las universidades, porque además lo reconoce la CRUE, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, que la Agenda 2030 tiene que transformar también la universidad.
y transformar los planes de estudio, los han recogido, el cómo se incorpora a los planes de estudio, porque los jóvenes que pasan por la universidad tienen que salir de ella transformados. Es decir, la universidad te tiene que transformar y transformar esa mirada, una mirada mucho más abierta y poner al servicio de una sociedad pues más justa y solidaria, ¿no? Y en ese sentido, bueno, nosotros desde la agencia tenemos la convocatoria de universidades, trabajamos apoyando a las universidades, es la única convocatoria que hay competitiva a nivel del Estado español, en donde trabajamos cooperación, trabajamos educación y sensibilización, pero también innovación y transformación social, ¿no? Y formación. Y queremos apoyar, pero además las propias universidades también tienen un compromiso de trabajar en todo esto, ¿no? Es decir, que es clave. Ahora, las carreras docente-investigadora tendría que estar también muy valorado el compromiso y la aportación a la Agenda 2030. Una parte ha sido la creación de un sexenio de transferencia. Yo creo que es positivo, muy positivo, debería haber más. Pero no. En ese sentido, vuelvo, desde la cooperación andaluza, en nuestra convocatoria de subvenciones trabajamos ese enfoque multiactor, en el sentido de que nuestra convocatoria prima el que las universidades trabajen con otros actores y igualmente en la convocatoria de ONG primamos que trabajen con otros, porque cada actor tiene su ámbito de conocimiento y especialización, pero la agenda nos habla de no generar silos, sino de generar espacios de intercambio de uno y otro, ¿no? No el nicho de cada uno, sino todo conjunto. Y en ese sentido vamos trabajando, ¿no? Sobre todo también en el planteamiento es decir, al final cuando se está haciendo una apuesta por un modelo más ecológico, un modelo más tecnológico, un modelo más innovador, al final lo que se está planteando es que tenemos que no solamente revisar, sino cambiar nuestro modelo de desarrollo, que eso conlleva también, evidentemente, nos está haciendo una invitación desde lo individual a lo colectivo para cambiar nuestros modelos de vida, ¿no? Eso, a ver, cuando hablamos de educación para la ciudadanía global, la ciudadana global es aquel que es consciente de sus derechos, pero también de sus responsabilidades con un mundo globalizado, interrelacionado, necesitado de una justicia global y que quiere trabajar desde su espacio y desde sus posibilidades en ello, ¿no? Y apela, o sea, la Agenda 2030 nos apela a la responsabilidad de cada uno de trabajar desde su espacio, en lo cotidiano, en el consumo cotidiano y en el gasto cotidiano y en la inversión cotidiana y ahí estamos. Vamos a ir concluyendo, es decir, a lo largo de su intervención ha hecho ya algunas referencias a los retos que tiene y a los desafíos que tiene la cooperación andaluza, ¿no? Y cómo esta cooperación articulada en el PACODE está ligada 100% con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? ¿Qué espera que ocurra en los próximos años, ¿no? Es decir, ¿cuáles de estos retos o desafíos se encuentran en la lista de las prioridades? Si es posible, de alguna manera, establecer un orden jerárquico de las mismas, ¿no? Mira, el primer desafío que yo plantearía, yo no lo voy a ordenar, voy a ir diciendo un poco así como me sale, ¿no? Yo creo que un desafío que tenemos es crear sociedades inclusivas y solidarias. Y ese reto de la cooperación es clave. Ahí tenemos a muchos compañeros y compañeras en este desafío, gente que trabaja en el espacio social, colectivos que trabajan en los espacios sociales, que ven la riqueza enorme de trabajar junto con otros, con otras culturas,
con otros planteamientos, con otras miradas, pero que sin embargo de ahí siempre saldrá algo mejor para todos y para todas. Y hay, el miedo es generador de xenofobia, el miedo genera racismo, el miedo genera aporofobia. Porque en el fondo el miedo, la xenofobia y el racismo va miedo al pobre o a pensar que yo voy a ser pobre también. Eso no genera nada positivo y yo creo que es un reto enorme, en donde ya digo que tenemos que buscar alianzas con otros agentes, ¿no? Y actores, por ejemplo, trabajar con los menores no acompañados es clave. Trabajar en esa sociedad inclusiva, trabajar realmente porque ese menor que viene aquí en una circunstancia que no vamos a entrar a cuestionar, pero que tiene derecho a tener una vida digna y que tiene derecho a tener oportunidades y que tenemos que trabajar en conjunto de actores para generar espacios donde esto pueda realizarse, ¿no? El menor y el no menor, las personas que vienen, somos una sociedad, lo leí ayer, somos una sociedad envejecida, pero es que fijaros que casi la mitad de esto es gravísimo lo que voy a decir, la mitad de la población andaluza vive algo que es la soledad no deseada. La mitad de la población andaluza, que es mayor, encima vive la soledad no deseada, es decir, qué envejecimiento estamos teniendo en soledad no deseada, cuando podríamos ser mucho más ricos si fuéramos más abiertos y permitiéramos que otras personas estuvieran con nosotros. Porque, por una parte, es una mano de obra que viene a hacer aquello que nosotros no podemos hacer, pero por otro lado también nos vienen a acompañar, ¿eh? O sea que yo, ahora que se aplaude tanto, que estamos aplaudiendo a los sanitarios, aplaudamos también a todas las personas que a través de los servicios sociales y nos acompañan, algunos en una situación de enorme precariedad, pero que están acompañando a nuestros mayores, ¿no? Y que son personas que vienen de otras partes del mundo, ¿no? O sea, sociedad inclusiva, reto enorme, por la enorme riqueza que tiene. Y sociedad inclusiva también por el tema de las vacunas, es decir, por favor, debemos vacunarnos todos a la vez. España compra vacunas para vacunar a 5 veces la población española. No podemos dar las vacunas cuando terminemos de vacunarnos todos. Hay que empezar a vacunar a todo el mundo, y cuando digo a todo el mundo, es a todo el mundo. Y ahí hay que tener valentía por parte de nuestros políticos de decirlo y de defenderlo, porque si no vamos a crear fortaleza y si estamos en un mundo globalizado. O sea que yo, esta mascarilla viene... Pues mira, no lo pone, pero yo sí que lo sé, viene de China, ¿eh? Claro, de cualquier y es que eso es así. Y este teléfono móvil tiene cantidad de productos que vienen de países africanos. Entonces, por favor, la globalización tiene que ser inclusiva. Otro reto, ya más relacionado también con cooperación, pues trabajar por generar lo que viene recogido en el ODS 16, sociedades justas, sociedades inclusivas y una administración, unos estados sólidos, ¿no? Y todo lo que es la cobertura de las necesidades sociales básicas. Yo creo que el reto fundamental es que de verdad la gente viva la vida que quiere vivir y que merece la pena vivir y que le generemos oportunidades para ello, ¿no? Casi me ha contestado, pero no me resisto que si volviéramos a encontrarnos dentro de 5, 6 u 8 años y le tuviera que volver a hacer esta entrevista, ¿qué espera que signifiquen a nivel transformador, ¿no? Alcanzar los objetivos y metas de la Agenda 2030? Pues eso. Y ojalá lo estemos cumpliendo, ¿no? Y también yo diría que una sociedad en donde no ve lo negativo, sino ve lo positivo. Es decir, hay tanta gente que está trabajando, hay tanta gente que está construyendo, que seamos multiplicadores de
de todo lo positivo que hay. Pues nada. Nos centramos en lo negativo y lo negativo a veces es noticia, pero hagamos noticiable lo positivo, tengamos la capacidad de alegrarnos de lo bueno, ¿no? Y vivamos también eso como un reto hacia lo interno. Trabajemos desde esa globalización positiva de entender, ¿no? Que nos encontramos en un espacio común y que nos toca entre todos y todas construir comunidad, ¿no? Para el interés y el bienestar conjunto. Muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer y bueno, nos seguimos encontrando. Muchísimas gracias, Marina. Muchas gracias.